Pregunta 1. ¿Cuál es la causa principal de las enfermedades transmitidas por alimentos? A. Temperatura de almacenamiento incorrecta. B. Contaminación cruzada. C. Mala higiene personal. D. Uso de ingredientes caducados. Respuesta C. Mala higiene personal. La mala higiene personal de los manipuladores de alimentos es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, ya que puede llevar a la contaminación de los alimentos con bacterias dañinas. Pregunta 2. ¿Cómo deben lavarse las manos los manipuladores de alimentos? A. Con agua fría durante 5 segundos. B. Con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. C. Solo con agua caliente. D. Con desinfectante en lugar de jabón. Respuesta B. Con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. La técnica adecuada de lavado de manos implica usar agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos para eliminar eficazmente los gérmenes. Pregunta 3. Describa los pasos a seguir cuando se sospecha de un brote de enfermedad transmitida por alimentos. A. Ignorar los síntomas y continuar las operaciones. B. Informar inmediatamente al Departamento de Salud local. C. Ofrecer comidas gratis a los clientes afectados. D. Esperar a que haya más casos antes de actuar. Respuesta B. Informar inmediatamente al Departamento de Salud local. Cuando se sospecha un brote de enfermedad transmitida por alimentos, es crucial informar de inmediato al Departamento de Salud local para investigar y prevenir su propagación. Pregunta 4. ¿Qué temperaturas se consideran seguras para almacenar alimentos congelados? A. 0 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius o menos. B. 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. C. 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius o más. D. 20 grados Fahrenheit, menos 7 grados Celsius. Respuesta A. 0 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius o menos. Los alimentos congelados deben almacenarse a 0 grados Fahrenheit o menos para mantener su seguridad y prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 5. ¿Cómo se puede prevenir la contaminación cruzada en la cocina? A. Usando la misma tabla de cortar para carne y vegetales. B. Almacenando la carne cruda por encima de los alimentos listos para comer. C. Lavando las manos y las superficies con frecuencia. D. Usando un solo par de guantes para todas las tareas. Respuesta C. Lavando las manos y las superficies con frecuencia. La prevención de la contaminación cruzada requiere lavarse las manos regularmente y limpiar las superficies para evitar la transferencia de bacterias entre alimentos. Pregunta 6. Explique la importancia del control de tiempo y temperatura en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. A. Asegura que los alimentos se cocinen más rápido. B. Mejora el sabor de los alimentos. C. Previene el crecimiento de bacterias dañinas. D. Reduce el costo de preparación de alimentos. Respuesta C. Previene el crecimiento de bacterias dañinas. El control de tiempo y temperatura es crucial para evitar enfermedades transmitidas por alimentos al inhibir el crecimiento de bacterias dañinas que pueden prosperar en ciertas condiciones. Pregunta 7. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos que los empleados deben reportar? A. Dolor de cabeza y mareos. B. Vómitos, diarrea y fiebre. C. Hambre y sed. D. Cansancio y falta de concentración.
Respuesta B. Vómitos, diarrea y fiebre. Los empleados deben reportar síntomas como vómitos, diarrea y fiebre, ya que pueden indicar una enfermedad transmitida por alimentos que podría ser transmitida a otros. Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia se deben limpiar y desinfectar las superficies de contacto con alimentos? A. Una vez al día. B. Solo cuando estén visiblemente sucias. C. Después de cada uso. D. Una vez a la semana. Respuesta C. Después de cada uso. Las superficies de contacto con alimentos deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso para evitar la contaminación cruzada y la propagación de bacterias. Pregunta 9. ¿Cuál es la temperatura mínima interna de cocción para las aves de corral? A. 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius. B. 155 grados Fahrenheit, 68 grados Celsius. C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. D. 175 grados Fahrenheit, 80 grados Celsius. Respuesta C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. La temperatura mínima interna de cocción para las aves de corral es de 165 grados Fahrenheit, para asegurar que las bacterias dañinas se eliminen. Pregunta 10. Describa el procedimiento adecuado para enfriar alimentos calientes. A. Dejar el alimento a temperatura ambiente hasta que se enfríe. B. Colocar el alimento caliente directamente en el refrigerador. C. Usar un baño de agua con hielo o un enfriador rápido. D. Cubrir el alimento y enfriarlo al aire libre. Respuesta C. Usar un baño de agua con hielo o un enfriador rápido. El procedimiento adecuado para enfriar alimentos calientes de manera rápida y segura implica el uso de métodos como un baño de agua con hielo o un enfriador rápido para reducir la temperatura rápidamente. Pregunta 11. ¿Cómo deben almacenarse los productos químicos en un restaurante para garantizar la seguridad alimentaria? A. Encima de las áreas de preparación de alimentos. B. En recipientes sin etiquetar. C. Lejos de los alimentos y superficies de contacto con alimentos. D. En el mostrador de la cocina para facilitar el acceso. Respuesta C. Lejos de los alimentos y superficies de contacto con alimentos. Los productos químicos deben almacenarse lejos de los alimentos y superficies de contacto para prevenir la contaminación. Pregunta 12. Explique el proceso de recepción e inspección de entregas de alimentos. A. Aceptar todas las entregas sin inspección. B. Revisar la temperatura, el empaque y las fechas de caducidad. C. Almacenar los alimentos de inmediato sin revisarlos. D. Inspeccionar solo entregas aleatorias. Respuesta B. Revisar la temperatura, el empaque y las fechas de caducidad. Al recibir entregas de alimentos, es importante inspeccionar la temperatura, la integridad del empaque y las fechas de caducidad para garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 13. ¿Qué acciones debe tomar un gerente si un manipulador de alimentos es diagnosticado con una enfermedad transmitida por alimentos? A. Permitir que siga trabajando mientras use guantes. B. Excluirlo del trabajo y reportar la enfermedad al Departamento de Salud local. C. Asignarle tareas menos extenuantes. D. Ignorar el diagnóstico mientras el empleado se sienta capaz de trabajar. Respuesta B. Excluirlo del trabajo y reportar la enfermedad al Departamento de Salud local. Un gerente debe excluir al empleado del trabajo y reportar el caso para prevenir la propagación de la enfermedad. Pregunta 14.
¿Cómo influye el Código de Alimentos de la FDA en las operaciones de restaurantes? A. Proporciona pautas para el diseño interior. B. Sugiere prácticas de seguridad alimentaria opcionales. C. Ofrece recomendaciones para la fijación de precios del menú. D. Establece estándares para prácticas de seguridad alimentaria. Respuesta. D. Establece estándares para prácticas de seguridad alimentaria. El Código de Alimentos de la FDA influye en las operaciones de los restaurantes al establecer normas de seguridad alimentaria que deben seguirse para proteger la salud pública. Pregunta 15. ¿Qué es un plan HACCP? ¿Y por qué es importante? A. Un programa de salud y acondicionamiento físico para empleados. B. Una estrategia de precios para los artículos del menú. C. Un sistema de gestión enfocado en la seguridad alimentaria mediante el análisis y control de peligros biológicos, químicos y físicos. D. Un programa de capacitación en servicio al cliente. Respuesta. C. Un sistema de gestión enfocado en la seguridad alimentaria mediante el análisis y control de peligros biológicos, químicos y físicos. Un plan HACCP es importante porque aborda de manera proactiva los posibles peligros para la seguridad alimentaria, asegurando la seguridad de los alimentos servidos a los clientes. Pregunta 16. Describe el método correcto para usar un termómetro de alimentos. A. Insertar el termómetro en la parte más gruesa de la comida sin tocar hueso o grasa. B. Adivinar la temperatura de la comida por su color. C. Verificar la temperatura después de retirar la comida de la fuente de calor. D. Usar el mismo termómetro para alimentos crudos y cocidos sin limpiar. Respuesta A. Insertar el termómetro en la parte más gruesa de la comida sin tocar hueso o grasa. El método correcto asegura una lectura precisa de la temperatura interna de los alimentos, lo cual es crítico para la seguridad alimentaria. Pregunta 17. ¿Cuáles son los principales alérgenos identificados por la FDA y cómo deben manejarse? A. Sal, azúcar, agua y harina, manejados con cuidado. B. Leche, huevos, pescado, mariscos, frutos secos, cacahuates, trigo y soja, evitando el contacto cruzado e informando a los clientes. C. Colorantes y saborizantes artificiales, etiquetados claramente. D. Todas las verduras, lavadas a fondo. Respuesta B. Leche, huevos, pescado, mariscos, frutos secos, cacahuates, trigo y soja, evitando el contacto cruzado e informando a los clientes. El manejo adecuado de estos alérgenos implica evitar el contacto cruzado y brindar información precisa a los clientes para prevenir reacciones alérgicas. Pregunta 18. Explique la importancia de mantener la higiene personal en la cocina. A. Es únicamente por razones estéticas. B. La higiene personal no afecta la seguridad alimentaria. C. Una buena higiene personal previene la propagación de patógenos a los alimentos. D. Es importante para el trabajo en equipo. Respuesta. C. Una buena higiene personal previene la propagación de patógenos a los alimentos. Mantener altos estándares de higiene personal entre el personal de cocina es crucial para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 19. ¿Cuáles son las pautas para el manejo seguro del hielo en el servicio de alimentos? A. El hielo debe tratarse como alimento y manejarse con manos limpias o utensilios. B. El hielo se puede manipular con las manos desnudas, ya que estará congelado. C. Usar la misma pala para comida y hielo. D.
Almacenar el hielo en el suelo para mantenerlo frío. Respuesta. A. El hielo debe tratarse como alimento y manejarse con manos limpias o utensilios. El manejo adecuado del hielo es esencial para prevenir la contaminación y garantizar que sea seguro para el consumo. Pregunta 20. ¿Cómo debe responder un restaurante a la preocupación de un cliente por una alergia alimentaria? A. Ignorar la preocupación, ya que la mayoría de la gente exagera las alergias. B. Informar al cliente que el restaurante no puede atender alergias. C. Brindar información precisa sobre los ingredientes y evitar el contacto cruzado con alérgenos. D. Sugerir al cliente que coma en otro restaurante. Respuesta. C. Brindar información precisa sobre los ingredientes y evitar el contacto cruzado con alérgenos. Responder adecuadamente a las alergias alimentarias implica tomar precauciones para garantizar la seguridad de los clientes con alergias. Pregunta 21. ¿Cuál es la forma adecuada de descongelar alimentos congelados? A. Dejándolos en la encimera durante la noche. B. Bajo agua corriente a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos, en el refrigerador o como parte del proceso de cocción. C. En agua tibia para acelerar el proceso de descongelación. D. Usando un microondas y luego dejándolo a temperatura ambiente durante varias horas. Respuesta. B. Bajo agua corriente a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos, en el refrigerador o como parte del proceso de cocción. Estos métodos aseguran que los alimentos se descongelen de manera segura, evitando el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 22. Describa los pasos para limpiar y desinfectar eficazmente una tabla de cortar. A. Enjuagar solo con agua fría. B. Limpiar con un paño seco entre usos. C. Lavar con jabón y agua caliente. Enjuagar, desinfectar y dejar secar al aire. D. Remojar en una solución de agua y lejía durante varios días. Respuesta. C. Lavar con jabón y agua caliente. Enjuagar, desinfectar y dejar secar al aire. Este proceso asegura que las tablas de cortar estén correctamente limpiadas y desinfectadas, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Pregunta 23. ¿Cómo se puede vincular una enfermedad transmitida por alimentos a un alimento específico? A. Adivinando en función del color del alimento. B. A través de datos epidemiológicos, análisis de laboratorio e historial alimentario de las personas enfermas. C. Basado únicamente en la temperatura a la que se sirvió el alimento. D. Por la cantidad de comida consumida. Respuesta. B. A través de datos epidemiológicos, análisis de laboratorio e historial alimentario de las personas enfermas. Este enfoque científico ayuda a identificar la fuente de un brote, permitiendo intervenciones específicas. Pregunta 24. ¿Cuáles son los criterios para excluir a un manipulador de alimentos del lugar de trabajo? A. Disgusto personal por parte de los compañeros de trabajo. B. Síntomas como vómito, diarrea, ictericia o una enfermedad transmitida por alimentos diagnosticada. C. Falta de habilidades culinarias. D. Que el manipulador de alimentos llegue tarde al trabajo. Respuesta. B. Síntomas como vómito, diarrea, ictericia o una enfermedad transmitida por alimentos diagnosticada. Estos criterios relacionados con la salud son fundamentales para prevenir la propagación de enfermedades en entornos de servicio de alimentos. Pregunta 25. ¿Cómo deben almacenarse de manera segura las sobras en el refrigerador? A. En recipientes grandes y profundos para ahorrar espacio.
B. Sin cubrir, para enfriar rápidamente. C. Dentro de las 2 horas de cocción, en recipientes poco profundos y a 41 grados Fahrenheit o menos. D. A temperatura ambiente hasta el día siguiente. Respuesta: C. Dentro de las 2 horas de cocción, en recipientes poco profundos y a 41 grados Fahrenheit o menos. Este método asegura un enfriamiento rápido y previene el crecimiento de bacterias. Pregunta 26. Explique el papel del control de plagas en el mantenimiento de la seguridad alimentaria. A. Las plagas se consideran inofensivas en la cocina. B. Es principalmente para mejorar el ambiente del restaurante. C. Controlar plagas como roedores e insectos evita que contaminen los alimentos con patógenos. D. El control de plagas solo es necesario en áreas de comedor al aire libre. Respuesta: C. Controlar plagas como roedores e insectos evita que contaminen los alimentos con patógenos. El control eficaz de plagas es esencial para mantener un ambiente higiénico en el servicio de alimentos. Pregunta 27. ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? A. Limpiar elimina la suciedad visible. Desinfectar reduce patógenos en las superficies a niveles seguros. B. No hay diferencia. Ambos términos significan lo mismo. C. Desinfectar mejora el aspecto de las superficies, mientras que limpiar realmente elimina los gérmenes. D. Limpiar es para equipos, desinfectar es solo para manos. Respuesta: A. Limpiar elimina la suciedad visible. Desinfectar reduce patógenos en las superficies a niveles seguros. Ambos pasos son esenciales para mantener la seguridad alimentaria. Pregunta 28. ¿Cómo se deben recibir y almacenar los mariscos vivos en un establecimiento de alimentos? A. A temperatura ambiente con alta humedad. B. En recipientes herméticos para evitar la entrada de oxígeno. C. Sobre hielo o refrigerados a temperaturas de 41 grados Fahrenheit o menos. D. Sumergidos en agua de grifo para imitar su ambiente natural. Respuesta: C. Sobre hielo o refrigerados a temperaturas de 41 grados Fahrenheit o menos. Esto garantiza que los mariscos permanezcan vivos y seguros para su consumo hasta su preparación. Pregunta 29. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos de manera segura a poblaciones de alto riesgo? A. Servir los alimentos a cualquier temperatura, según preferencia personal. B. Evitar servir alimentos crudos o poco cocidos, y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas seguras. C. Centrarse únicamente en mejorar el sabor. D. Las poblaciones de alto riesgo solo deben consumir alimentos preenvasados. Respuesta: B. Evitar servir alimentos crudos o poco cocidos y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas seguras. Se debe tener especial cuidado con las poblaciones de alto riesgo para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 30. Describa los procedimientos para desinfectar utensilios y equipos después de su uso. A. Enjuagar con agua fría y apilar para secar. B. Limpiar con agua y jabón, luego sumergir en una solución desinfectante o usar un lavavajillas de alta temperatura. C. Dejar en el fregadero durante la noche. D. Solo desinfectar utensilios usados para carne cruda. Respuesta: B. Limpiar con agua y jabón, luego sumergir en una solución desinfectante o usar un lavavajillas de alta temperatura. Este proceso asegura que los utensilios y equipos estén seguros para el próximo uso. Pregunta 31.
¿Cómo afecta el envasado al vacío la vida útil y la seguridad de los productos alimenticios? A. Acorta la vida útil al aumentar los niveles de oxígeno. B. Prolonga la vida útil al eliminar el aire, pero requiere control de temperatura para prevenir el crecimiento de bacterias anaeróbicas. C. El envasado al vacío no tiene efecto en la seguridad o vida útil de los alimentos. D. Hace que los productos alimenticios sean seguros para almacenar a temperatura ambiente indefinidamente. Respuesta: B. Prolonga la vida útil al eliminar el aire, pero requiere control de temperatura para prevenir el crecimiento de bacterias anaeróbicas. El envasado al vacío puede inhibir el crecimiento de bacterias aeróbicas, pero puede requerir un monitoreo cuidadoso para patógenos anaeróbicos. Pregunta 32. Explique los riesgos y controles asociados con servir carnes poco cocidas. A. No hay riesgos si la carne es fresca. B. Las carnes poco cocidas pueden albergar patógenos dañinos. Los controles incluyen cocinar a temperaturas internas recomendadas y avisos al cliente. C. El principal riesgo es cocinar de más y secar la carne. D. Servir carnes poco cocidas es recomendado para mejorar el sabor. Respuesta: B. Las carnes poco cocidas pueden albergar patógenos dañinos. Los controles incluyen cocinar a temperaturas internas recomendadas y avisos al cliente. Este enfoque garantiza la conciencia y seguridad del consumidor. Pregunta 33. ¿Cuál es la importancia de la calidad del agua en la preparación de alimentos? A. La calidad del agua solo afecta el sabor de las bebidas, no la seguridad de los alimentos. B. La mala calidad del agua puede introducir contaminantes en los alimentos, haciéndolos inseguros para el consumo. C. Mientras el agua esté clara, es segura para la preparación de alimentos. D. La calidad del agua es solo una preocupación para el lavado de platos. Respuesta: B. La mala calidad del agua puede introducir contaminantes en los alimentos, haciéndolos inseguros para el consumo. Garantizar la calidad del agua es crucial para la seguridad de los alimentos y bebidas preparados en los establecimientos de servicios alimentarios. Pregunta 34. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar las prácticas de seguridad alimentaria? A. Reemplazando todas las tareas manuales con máquinas automatizadas. B. Utilizando herramientas digitales para monitoreo de temperatura, capacitación de empleados y registro de prácticas de seguridad alimentaria. C. Se debe evitar la tecnología ya que complica los procedimientos de seguridad alimentaria. D. Solo para capacitación en seguridad alimentaria en línea. Respuesta: B. Utilizando herramientas digitales para monitoreo de temperatura, capacitación de empleados y registro de prácticas de seguridad alimentaria. La tecnología puede mejorar significativamente la eficiencia y eficacia de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Pregunta 35. ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir la manipulación de alimentos? A. Empaques a prueba de manipulación y cámaras de vigilancia. B. Ignorar las quejas de los clientes sobre manipulación de alimentos. C. Limitar el acceso a las áreas de preparación de alimentos a todo el personal. D. Utilizar ingredientes más baratos para reducir la tentación de manipulación. Respuesta: A. Empaques a prueba de manipulación y cámaras de vigilancia. Estas medidas ayudan a disuadir la manipulación y garantizar la integridad y seguridad de los productos alimenticios. Pregunta 36. Describa el proceso para realizar una auditoría de seguridad alimentaria en un restaurante. A. Revisar las fechas de vencimiento de todos los productos una vez al año. B.
Evaluar todos los aspectos de las prácticas de seguridad alimentaria, desde la recepción hasta el servicio, según listas de verificación y criterios establecidos. C. Las auditorías deben ser realizadas solo por el personal del restaurante. D. Centrándose únicamente en la limpieza del área de comedor. Respuesta: B. Evaluar todos los aspectos de las prácticas de seguridad alimentaria, desde la recepción hasta el servicio, según listas de verificación y criterios establecidos. Una auditoría completa de seguridad alimentaria evalúa el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria en todo el establecimiento. Pregunta 37. ¿Cuáles son las mejores prácticas para reducir el riesgo de norovirus en el servicio de alimentos? A. Fomentar que los empleados enfermos trabajen desde casa. B. Lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección adecuadas de superficies, y excluir a empleados enfermos del trabajo. C. Uso de guantes en todo momento, eliminando la necesidad de lavado de manos. D. Servir solo alimentos cocidos, ya que el norovirus solo está presente en alimentos crudos. Respuesta: B. Lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección adecuadas de superficies, y excluir a empleados enfermos del trabajo. Estas prácticas son esenciales para prevenir la propagación del norovirus, un virus altamente contagioso que puede causar brotes de enfermedades. Pregunta 38. ¿Cómo debe un restaurante gestionar y documentar el entrenamiento y cumplimiento de seguridad alimentaria? A. Asegurando que todo el personal vea un video de seguridad alimentaria anualmente. B. Manteniendo registros de sesiones de entrenamiento, temas cubiertos y asistencia, y actualizando regularmente los materiales de capacitación. C. La capacitación en seguridad alimentaria no es necesaria para el personal con experiencia. D. La documentación del cumplimiento de seguridad alimentaria es opcional. Respuesta: B. Manteniendo registros de sesiones de entrenamiento, temas cubiertos y asistencia, y actualizando regularmente los materiales de capacitación. La documentación y gestión adecuada de la capacitación en seguridad alimentaria aseguran que el personal esté informado y que las prácticas estén actualizadas. Pregunta 39. Explique la importancia de mantener registros y registros de seguridad alimentaria. A. Son utilizados principalmente con fines de marketing. B. Los registros y registros proporcionan un historial documentado de prácticas de seguridad alimentaria, ayudando a identificar tendencias y áreas de mejora. C. Mantener registros es solo una formalidad legal sin utilidad práctica. D. Los registros de seguridad alimentaria deben mantenerse confidenciales y no revisarse. Respuesta: B. Los registros y registros proporcionan un historial documentado de prácticas de seguridad alimentaria, ayudando a identificar tendencias y áreas de mejora. Esta documentación es crucial para la mejora continua y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria. Pregunta 40. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria? A. Mayor popularidad debido a la atención de los medios. B. Potencial de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, sanciones legales y daño a la reputación. C. No hay consecuencias significativas. D. Un ligero aumento en los costos operativos. Respuesta: B. Potencial de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, sanciones legales y daño a la reputación. No cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria puede tener serias implicaciones para un establecimiento de servicio de alimentos, incluidos riesgos para la salud de los clientes y repercusiones legales. Pregunta 41.
¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria? A. Mayor popularidad debido a la atención de los medios. B. Posibles multas, cierre del establecimiento y daño a la salud pública. C. No hay consecuencias significativas. D. Un aumento obligatorio en el número de empleados. Respuesta B. Posibles multas, cierre del establecimiento y daño a la salud pública. No cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria puede llevar a graves consecuencias legales y para la salud pública, incluyendo sanciones financieras y el posible cierre de las operaciones de servicio de alimentos. Pregunta 42. ¿Cómo pueden los manipuladores de alimentos identificar alimentos que han sido abusados en cuanto a tiempo y temperatura? A. Probando el alimento para ver si está agrio. B. Verificando si el alimento se ha mantenido a temperaturas incorrectas durante demasiado tiempo. C. Esperando comentarios de los clientes. D. Asumiendo que todos los alimentos a temperatura ambiente han sido abusados. Respuesta B. Verificando si el alimento se ha mantenido a temperaturas incorrectas durante demasiado tiempo. El abuso de tiempo-temperatura ocurre cuando el alimento no se mantiene a las temperaturas correctas para prevenir el crecimiento bacteriano, y puede identificarse a menudo mediante registros de temperatura y monitoreo. Pregunta 43. Describa las pautas para el uso efectivo de guantes en la manipulación de alimentos. A. Los guantes deben lavarse y reutilizarse para conservar recursos. B. Los guantes no son necesarios si las manos se lavan regularmente. C. Usar guantes en lugar de lavarse las manos. D. Los guantes deben cambiarse entre tareas y cuando estén contaminados. Respuesta D. Los guantes deben cambiarse entre tareas y cuando estén contaminados. El uso adecuado de guantes incluye cambiarlos para prevenir la contaminación cruzada y usarlos sobre manos limpias. Pregunta 44. ¿Cuál es el impacto de una eliminación inadecuada de desechos en la seguridad alimentaria? A. Atrae plagas que pueden contaminar los alimentos y las superficies de contacto con alimentos. B. Hace que la cocina parezca desordenada. C. Aumenta ligeramente el tiempo requerido para la limpieza. D. No tiene impacto real en la seguridad alimentaria. Respuesta A. Atrae plagas que pueden contaminar los alimentos y las superficies de contacto con alimentos. La eliminación inadecuada de desechos puede llevar a infestaciones de plagas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad alimentaria al introducir patógenos potencialmente en los alimentos y superficies. Pregunta 45. ¿Cómo deben mantenerse las tablas de cortar para prevenir la contaminación cruzada? A. Asignando tablas específicas para carnes crudas, aves, mariscos y vegetales. B. Usando una sola tabla para ahorrar en lavado. C. Remojando las tablas en agua durante la noche. D. Raspando los restos de alimentos visibles y reutilizándolos. Respuesta A. Asignando tablas específicas para carnes crudas, aves, mariscos y vegetales. Usar tablas de cortar separadas para diferentes tipos de alimentos ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre alimentos crudos y listos para comer. Pregunta 46. Describa las consideraciones de seguridad alimentaria para la cocina al aire libre y eventos. A. La cocina al aire libre. Elimina la necesidad de control de temperatura. B. Mantener las mismas prácticas de seguridad alimentaria que en la cocina interior, incluyendo el control de tiempo-temperatura y la prevención de contaminación cruzada. C. Usar solo platos y utensilios desechables. D. Confiar únicamente en señales visuales para la cocción.
Respuesta B. Mantener las mismas prácticas de seguridad alimentaria que en la cocina interior, incluyendo el control de tiempo-temperatura y la prevención de contaminación cruzada. Los eventos al aire libre requieren la misma atención cuidadosa a la seguridad alimentaria, al igual que la preparación de alimentos en interiores, para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 47. ¿Cuál es la importancia de un sistema de gestión de seguridad alimentaria? A. Solo es necesario para operaciones grandes y complejas. B. Proporciona un enfoque estructurado para controlar los riesgos de seguridad alimentaria, asegurando un cumplimiento consistente con las regulaciones. C. Para monitorear el rendimiento y productividad de los empleados. D. Trata exclusivamente los aspectos financieros de la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Proporciona un enfoque estructurado para controlar los riesgos de seguridad alimentaria, asegurando un cumplimiento consistente con las regulaciones. Un sistema de gestión de seguridad alimentaria es crucial para abordar sistemáticamente los riesgos potenciales y mantener estándares de seguridad alimentaria. Pregunta 48. ¿Cómo puede prevenirse el contacto cruzado de alérgenos en una cocina comercial? A. Ignorándolo a menos que un cliente lo solicite específicamente. B. Usando equipo y utensilios separados para cocinar sin alérgenos. C. Cocinando alimentos que contienen alérgenos a temperaturas más altas. D. Limitando el menú a artículos sin alérgenos. Respuesta. B. Usando equipo y utensilios separados para cocinar sin alérgenos. Prevenir el contacto cruzado implica herramientas y áreas dedicadas para la preparación de comidas sin alérgenos para evitar exposiciones accidentales. Pregunta 49. Describa el proceso para recalentar de forma segura las sobras para mantenerlas calientes. A. Recalentar en un microondas a una temperatura tibia. B. Recalentar a al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos dentro de 2 horas. C. Dejar a temperatura ambiente hasta que esté caliente. D. Colocar directamente en el almacenamiento en caliente sin recalentar. Respuesta. B. Recalentar a Tana al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos dentro de 2 horas. Esto asegura que las sobras alcancen una temperatura segura en toda su extensión, para eliminar posibles patógenos antes de mantenerlas calientes. Pregunta 50. ¿Cuáles son las pautas para el almacenamiento seguro de alimentos en el refrigerador? A. Guardar la carne cruda por encima de los alimentos listos para comer. B. Mantener los alimentos perecederos a 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius o menos, utilizando recipientes herméticos y organizando el refrigerador para evitar la contaminación cruzada. C. Usar la puerta del refrigerador para todos los artículos perecederos. D. Dar prioridad a la conveniencia sobre las pautas de seguridad alimentaria. Respuesta B. Mantener los alimentos perecederos a 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius, o menos, utilizando recipientes herméticos y organizando el refrigerador para evitar la contaminación cruzada. La organización adecuada y el control de temperatura son clave para prevenir el crecimiento bacteriano y la contaminación cruzada. Pregunta 51. ¿Cómo afecta el diseño de una cocina a las prácticas de seguridad alimentaria? A. No tiene impacto siempre que se limpie la cocina diariamente. B. Un diseño bien pensado puede minimizar la contaminación cruzada y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. C. Solo afecta el atractivo estético de la cocina. D. Se preocupa principalmente por maximizar la capacidad de asientos.
Respuesta B. Un diseño bien pensado puede minimizar la contaminación cruzada y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. Un diseño eficaz de cocina es crucial para la seguridad alimentaria, facilitando un ambiente limpio y organizado que reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 52. ¿Cuáles son los componentes clave de un plan de retiro de alimentos? A. Identificar los productos potencialmente afectados, notificar a los clientes y autoridades, y retirar eficazmente el producto de la venta. B. Esperar a recibir quejas oficiales antes de tomar medidas. C. Centrarse en estrategias de marketing para mitigar la publicidad negativa. D. Retirar productos solo cuando sea obligatorio por ley. Respuesta A. Identificar los productos potencialmente afectados, notificar a los clientes y autoridades, y retirar eficazmente el producto de la venta. Un plan de retiro de alimentos sólido es esencial para abordar rápidamente los problemas de seguridad alimentaria y proteger la salud pública. Pregunta 53. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos tratar los síntomas de vómito o diarrea? A. Continuar trabajando pero evitar manipular los alimentos directamente. B. Informar los síntomas a un supervisor y mantenerse alejado del trabajo hasta estar sin síntomas durante al menos 24 horas. C. Tomar medicamentos de venta libre y continuar como de costumbre. D. Informar solo si los síntomas persisten por más de 2 días. Respuesta B. Informar los síntomas a un supervisor y mantenerse alejado del trabajo hasta estar sin síntomas durante al menos 24 horas. Los manipuladores de alimentos con estos síntomas no deben trabajar para prevenir la propagación de enfermedades. Pregunta 54. Describa las pautas para mantener temperaturas seguras de los alimentos durante el transporte. A. Usar contenedores aislados para mantener los alimentos calientes, por encima de 135 grados Fahrenheit, y los fríos, por debajo de 41 grados Fahrenheit. B. Verificar las temperaturas de los alimentos solo antes de cargarlos. C. Transportar todos los alimentos a temperatura ambiente por conveniencia. D. Asegurar que las ventanas estén abiertas para proporcionar ventilación adecuada. Respuesta A. Usar contenedores aislados para mantener los alimentos calientes, por encima de 135 grados Fahrenheit, y los fríos, por debajo de 41 grados Fahrenheit. La adecuada aislamiento durante el transporte es crucial para mantener temperaturas seguras de los alimentos y prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 55. ¿Cuál es el rol de un inspector de seguridad alimentaria en un restaurante? A. Cenar de incógnito y evaluar el sabor de la comida. B. Hacer cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria y asegurar el cumplimiento a través de inspecciones. C. Ayudar en la cocina durante las horas de mayor afluencia. D. Proporcionar capacitación en servicio al cliente al personal. Respuesta B. Hacer cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria y asegurar el cumplimiento a través de inspecciones. Los inspectores de seguridad alimentaria juegan un papel crítico en la salud pública al evaluar los restaurantes para verificar la adherencia a los estándares y prácticas de seguridad alimentaria establecidos.